ayudan a que este anatomía de hombro. Vamos a dividirnos, vamos a ver huesos, articulaciones, luego ligamentos y cápsula, músculos, tendones y el lado. Sabemos que los huesos que conforman la articulación del hombro principalmente son el húmero, la escápula, con la acromion y la coracoides y la clavícula. ¿Ya? Con el húmero sabemos que tiene diferentes partes, el cuello anatómico, o llamamos circunferencia oblicua también, que separa la cabeza de las tuberosidades, y el cuello, la tuberosidad mayor y menor, y el cuello quirúrgico, que es el que separa las tuberosidades del cuerpo. ¿Ya? Sí, tenemos entonces un esquema aquí como se vería en un corte axial y una resonancia del húmero. Sabemos que en la parte lateral del húmero, ¿sí? Junto con la glenoides, como se ve acá, forma la articulación y la cabeza humeral entonces es de una morfología redondeada, casi siempre, ¿sí? Pero ella tiene un aplanamiento posterior inferior que se considera normal y no se debe confundir con el de zigzag. Como les decía Fer hace unos días, como un truquito es que se debe buscar casi a la altura de la apófisis coracoides, pues si se demuestra un defecto de zigzag, como se ve acá en esta imagen. Vemos que tenemos la apófisis coracoides, la cabeza humeral está bien redondita, entonces pues lo descartamos. Tenemos la escápula está conformada, pues tenemos una vista anterior y una vista posterior, ¿sí? Está conformada pues por el acromio, la coracoides y la glenoides son como las partes más importantes de la escápula que hacen en correlación con el hombro, ¿sí? Entonces la parte anterior tenemos la fosa subescapular, ¿sí? El cuello de la escápula y la espina. En la parte posterior tenemos la fosa infraespinosa, el acromio y la coracoides y la fosa infraespinosa. Acá tenemos unas imágenes de resonancia magnética, vemos el acromio, acá en este corte sagital, sí, acá lo podemos ver en un corte coronal y en un corte axial. Las variantes anatómicas del acromio, ¿sí? Son 4 variantes. La tipo 1 corresponde al 12% de los casos, es el tipo, está plano inferiormente. El tipo 2 es el más común, corresponde al 56% de los casos, y es que la porción anterior del acromio tiene como está convexa, ¿sí? Como se ve acá, convexa. El tipo 3 equivale al 29% de los casos, ¿sí? La porción más anterior del acromio tiene formita de gancho, ¿sí? Lo que se asocia con aumento mayor pensamiento, mayor predisposición al pensamiento. Y la tipo 4, que es casi más nueva, es muy poco frecuente en el 3% de los casos y es como se llama morfología al revés del acromio, ¿sí? Esta no se ha asociado, no tiene una asociación tan directa al pensamiento como la tipo 3. Como otra variable anatómica tenemos pues el oso acromial, que se observa en el 8% de la población y el 60% de los casos es bilateral, ¿sí? Es una variante anatómica más que representa como el centro de osificación accesorio no fusionado, ¿sí? El cual pues ya lo debemos encontrar funcionado más o menos hasta a los 25 años. ¿Cómo se divide? Los subtipos se dividen dependiendo del patrón de fusión de los centros de osificación. Entonces tenemos el preacromial, el mesoacromial, el metacromial y el pasacromial, dependiendo de cómo lo encontremos, como en este ejemplo. Entonces aquí que hay como una zona de diferenciación. Esto es importante referirlo. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo del tipo de acromio, a veces como se pega el deltoides, puede traccionarlo y puede pinzar. Los más comunes son el mesoacromio y el metacromio. Bueno, cuanto a la glenoides es una cavidad en forma de pera, ¿sí? Lo refieren así, una cavidad en forma de pera en la parte ósea.
nos ayuda pues a la retroversión a 5 a 7 grados. Es relativamente inestable. ¿Por qué? Porque es mucho más pequeña que la cabeza humeral, por eso tiene ligamentos y la cápsula que nos ayudan a fijar pues, mucho más, ¿sí? Y pues es importante referir si tiene alguna alteración ósea, porque con una pérdida ósea aproximadamente del 30% pues vamos a aumentar la inestabilidad. Entonces acá tenemos una imagen sagital de resonancia magnética donde vemos así como la formita del hueso. La glenoides también tiene alteraciones, variantes morfológicas, ¿sí? Está la triangular, que es la más común, ¿sí? Pero también la podemos ver redondeada o en forma de J, como vemos acá, ¿sí? En las flechitas. También la deltoidea, que es mucho más pronunciada la rombosidad que la en forma de J, y la totalmente displásica, que es aplanada. Esta la hemos visto muchas veces. En cuanto a la clavícula es una estructura plana y curva en forma de S que tiene dos articulaciones. Cuando se articula con el esternón es la articulación esternoclavicular y se articula más distalmente con el acromio y es la articulación acromioclavicular. Y ella en el centro se divide en 3 porciones: proximal, media y distal, en 3 extremos. Acá tenemos un corte un poco más posterior para demostrar la articulación con el acromio, y este es un corte mucho más anterior para demostrar la articulación con el esternón. Tenemos una variante que se debe tener muy en cuenta, que es llamada la fosa romboidea, ¿sí? Que es una depresión cóncava, como lo vemos aquí, en la parte inferior y entre medio, puede ser bien proximal o más medial de la clavícula, ¿sí? Y se debe más a como un defecto, o bien dicho, como un acuñamiento que se hace ahí por el ligamento costoclavicular. No se debe confundir con lesión, es una variante de la normalidad. En cuanto a los ligamentos, entonces la clavícula está unida al acromio, ¿sí? Por el ligamento acromioclavicular, que tiene 4 fascículos: superior, inferior, posterior y anterior, como lo vemos en este esquema. Acá tenemos una vista coronal, vemos la clavícula, la parte más distal del acromio, ¿sí? Acá lo vemos en un corte sagital, clavícula acromio, acá lo vemos en un corte axial, se ve bien, muy arriba, ¿sí? Y la coracoides se une a la clavícula por 2 ligamentos: el ligamento conoide y el ligamento trapezoide, ¿sí? Como lo podemos ver acá en este esquema: clavícula, coracoide, aquí están los 2 ligamentos. Entonces acá lo podemos ver mejor en esta imagen de acroresonancia. Bueno, acá de ñapa tenemos el ligamento coracoacromial, ¿sí? Y acá tenemos el ligamento trapezoide y conoide. Bueno, el acromio se une a la coracoide también por medio del ligamento coracoacromial, como lo vemos en este esquema, de la coracoides al acromio en el ligamento coracoacromial. Acá tenemos, lo tenemos en unos cortes de resonancia, ¿sí? Decía Elimayos que era este ligamento, que aquí no se ve tan continuo, acá se ve mucho más continuo, coracoacromial. Y pues el que ya les había mostrado, eso es una resonancia, ¿sí? Y es digamos, de la coracoides a la clavícula. La cápsula articular la cápsula es de tejido fibroso, laxo, de colágeno, ¿sí? Se extiende desde la articulación del hombro hasta, recorriendo toda la articulación del hombro, es decir, desde la glenoides hasta la cabeza, y lo que hace es como cubrirla toda y sirve para aumentar la estabilidad, ¿sí? En la escápula se unen el cuello y la porción posterior del labro y se mezcla con el labro, y en la parte anterior se une o se mezcla, o sea, se inserta, digamos así, al cuello anatómico, ¿sí?
Ella tiene unos engrosamientos de fibras de colágeno, que son los ligamentos, que posteriormente les voy a nombrar. La cápsula tiene unos puntos débiles o los puntos más frágiles de la cápsula es donde pasa el intervalo de rotadores y el aspecto inferior de la misma. ¿Sí? El aspecto inferior es el punto más débil de la cápsula, ¿sí? Porque es mucho más laxa y ella se pliega cuando el brazo está en posición anatómica y se estira y pierde mucho más soporte cuando el brazo está en abducción. Tenemos que tener en cuenta pues, las inserciones capsulares. Tenemos un esquema con sus respectivas imágenes de resonancia. En la tipo 1, ¿sí? La cápsula se inserta en el labrum propiamente dicho, es la más común de los casos. ¿Sí? La tipo 2, la cápsula se inserta en la base del labrum, o de base de la cavidad glenoidea, más que en el labrum. ¿Sí? Y la tipo 3, la cápsula se inserta casi en el cuello de la escápula, es la menos común y esta es la que más asocia a inestabilidad de esta. Cuando más lejos se inserta la cápsula, más inestable será la articulación, debemos tenerlo siempre en cuenta y por eso pues, es importante al acostar. En cuanto a los ligamentos, tenemos los ligamentos glenomerales, que son los mayores estabilizadores estáticos del hombro y fortalecen a la cápsula glenomeral. Se dividen en superior, medio e inferior. ¿Sí? La técnica para ver los ligamentos mucho mejor es la arterresonancia, ¿sí? Porque se distiende la cavidad y pues se pueden ver bien completos. Acá tenemos un esquema y un ejemplo respectivo. El ligamento sería un corte total, el superior, el medio y el inferior, que ahorita les voy a decir cómo están conformados, igual en un corte sanitario. Entonces el glenomeral superior nos ayuda a limitar la traslación inferior y la rotación externa del hombro en abducción. ¿Sí? Acá lo vemos en este esquema, sería este. Va antero superiormente, ¿sí? Es el más horizontal y el más grueso de todos, es el que más vemos. Se origina en el labrum superior y junto con la porción larga del bíceps y el ligamento glenomeral medio pues están ahí en el intervalo de los rotadores que ya posteriormente les hablo de él. Se inserta la tuberosidad menor del húmero, ¿sí? Y puede estar ausente en el 3% de los casos. Sacábamos este ejemplo, ¿sí? Acá lo tenemos en un corte coronal, ¿sí? Siempre se ve como una línea hipotensa en el espacio articular antero superior. Acá lo tenemos en un corte sagital. El ligamento glenohumeral medio es el más variable, ¿sí? El que más variantes tiene. Se puede insertar en la cápsula anterior o en la tuberosidad menor. Y siempre, casi siempre, lo más normal que veamos es que va más caudal al ligamento glenohumeral superior. Puede estar ausente en el 15 y en el 30% de los casos, por eso dicen que es el más variable. Y nos ayuda a limitar la traslación anterior de la cabeza humeral cuando el brazo está en abducción de 60 a 90 grados. Aquí tenemos este esquema, correspondería a este. Acá lo vemos en las imágenes de arterresonancia, ¿sí? Lo tenemos aquí más superior y el glenohumeral superior. Acá lo vemos como una banda intensa, acuérdense que son reforzamientos de colágeno. Lo vemos acá en este corte axial, ¿sí? Lo más cerca, pasa casi cerca pues a la imagen que siempre hacemos del labrum, y acá lo vemos en un corte un poquito más superior. El glenohumeral inferior es el estabilizador más importante de los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Nos ayuda a estabilizar el hombro cuando está a 90 grados de abducción y rotación externa. Como es más importante, es más complejo, tiene unas bandas, ¿sí? Unas anteriores que se originan más o menos en la posición de las 2 a las 4 y son las más gruesas, y las posteriores son mucho más delgadas y se originan en la posición de las 7 a las 8, y las dos se juntan y forman lo que se llama receso axilar. Se originan pues en la porción media inferior del labrum anterior y se insertan en el cuello anatómico del húmero. Acá tenemos este esquema, vemos esta arterresonancia, vemos esta banda anterior, las bandas posteriores y el receso axilar. Y
¿sí? Acá se ve un poco mejor, ¿sí? Este sería la banda anterior, ¿sí? Y acá, y hacia el libro, que acá estaba la banda posterior, y acá se unirían por el acceso. También tenemos un ligamento que es el ligamento espiral, que es un ligamento accesorio extraarticular que sirve como para ayudar a estabilizar estos tres ligamentos que les mostré anteriormente, según el 44% de la población, y se llama espiral por la forma que adopta, ¿sí? Se origina en el tubérculo infraglenoideo y se extiende su componente axilar hasta ubicarse por debajo del ligamento glenohumeral inferior, en el trocánter menor. Acá tenemos estas imágenes de resonancia. Acá vemos sería correspondiente al ligamento espiral, ¿sí? Se inserta en la tuberosidad menor y lo vemos aquí en este corte coronal. Este sería el inferior. El ligamento coracomeral es un ligamento extraarticular, ¿sí? Se origina en el borde lateral de la base de la apófisis coracoides, como lo vemos en este esquema, y se inserta en la tuberosidad menor y parte de la tuberosidad mayor, ¿sí? Y hace parte del intervalo de los rotadores, ¿sí? Cruzando por el surco bicipital, como lo vemos acá en este esquema. Es importante porque nos da la estabilidad, nos sirve para dos cosas, tanto para dar estabilidad al hombro como para dar estabilidad a la corredera, ¿sí? Y algunas veces no se logra ver su inserción completa porque se fusiona con las fibras del infraespinoso. El ligamento entonces es extraarticular, como les dije, se origina en el borde lateral de la base de la apófisis coracoides, ¿sí? Y como lo vemos acá, y se inserta en la tuberosidad menor y unas fibras se insertan en la mayor, ¿sí? Cruzando el surco bicipital. Entonces lo vemos acá, el ligamento coracomeral. Acá lo vemos en esta imagen axial, siento que está un poco más representativa, ¿sí? De la coracoides, y este sería el húmero, y acá se ve la banda. Bueno, el tendón del bíceps, ya sabemos, pues ahora vamos con los tendones. Los tendones son los encargados de conectar a los músculos con los huesos. El bíceps tiene dos porciones, la cabeza corta, que se origina de la apófisis coracoides, y la cabeza larga, que se origina de la tuberosidad supraglenoidea normalmente, ¿sí? Él baja o discurre, se origina acá y discurre por toda la corredera bicipital y se inserta en la tuberosidad bicipital del radio como tendón, pero tiene como una fascia, digamos, o una porción que se inserta en la membrana interósea, ahí mismo en el radio. La corredera bicipital, ¿sí? Es una corredera no es una muy profunda, entonces tiende a luxarse. Para que no se luxe, tiene un ligamento que está aquí, que es el ligamento transverso, y lo ayuda a que el tendón mantenga ahí su corredera. Aparte de eso, como les dije, tiene fibras del coracomeral que también ayudan a fijar, y algunas fibras del infraespinoso que se pasan en las de, ¿sí? Sacamos la corredera, el ligamento y el tendón del bíceps en el medio, ¿sí? Vemos acá cómo está ya en forma de tendón conjunto o tendón común con la porción corta. ¿Sí? Acá vemos cómo se origina, ¿sí? Acá se origina de la parte superior, se va por aquí, se mete a la cavidad glenoidea, baja como tendón común o conjunto, ahí va, y viene acá y se inserta en el radio, la tuberosidad radial. Bueno, el intervalo de los rotadores, es como una estructura anatómica, ¿sí? Cubierta de cápsula y de las estructuras que les nombraré posteriormente, ¿sí? Se extiende, vamos a ver, en dirección cráneo-caudal y como laterales. Entonces sus límites: en la base está la coracoides, en la parte
la parte superior está el supraespinoso, en la parte inferior está el supraescapular, ¿sí? En el techo pasa el coracohumeral, está la porción larga del bíceps en el suelo, en el centro está la porción larga del bíceps y el suelo es el ligamento glenohumeral superior. Acá podemos ver el ligamento coracohumeral, ¿sí? Acá en teoría sería el ligamento glenohumeral superior y este gordo es la porción larga del bíceps. Es importante en la estabilización intraarticular del tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? Limitando que se subluxe. Acá se ve mucho mejor, ¿sí? En este esquema, ¿sí? Tenemos acá la porción, es una vista coronal. Se ve la porción larga del bíceps, el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior. En cuanto a los músculos, pues lo más importante tenemos los del manguito rotador que nos dan estabilidad pues, a la articulación del hombro y sirve para los movimientos en todos los arcos de movilidad, ¿sí? Entonces entre ellos está el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el supraescapular que es el más anterior. Y acá los vemos como en un esquema sagital, ¿sí? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y acá sería el supraescapular. Cada uno pues tiene una función en los arcos de movilidad del hombro. Entonces el supraespinoso se origina, ¿sí? En la fosa supraespinosa, ¿sí? Es el más gordo de todos los del manguito y se va o discurre a lo largo de la escápula y sigue toda la longitud hasta insertarse en la cabeza humeral, ¿sí? Con tu velocidad mayor de la cabeza humeral. Lo vemos acá en este esquema y vendría acá en este esquema, sería este. Pues acá lo vemos en corte axial y este es el corte coronal. Acá podemos observar sus imágenes consecutivas, esta sería su masa muscular, ¿sí? Acá ya vemos masa muscular y tendón. En este ya vemos casi toda la porción que es tendón únicamente, acá como se inserta. Bueno, en cuanto al infraespinoso, se origina en la fosa infraespinosa, ¿sí? Discurre igual por toda la escápula y se inserta en la faceta medial inferior, como lo vemos aquí, de la tuberosidad mayor. Sí, la inserción del supraespinoso, el infraespinoso y el redondo es como una forma de herradura, se elimina acá y se pega en la porción medial. ¿Sí? Acá lo vemos en un corte coronal y acá podemos ver su masa muscular, ¿sí? Ya con un poquito de tendón, el tendón como tal, ¿sí? Y este sería un corte axial de cómo se inserta. En cuanto al redondo menor, ¿sí? Se origina en el borde lateral de la escápula, el borde lateral de la escápula, y se inserta en el tubérculo mayor, la parte más inferior del mismo. ¿Sí? Algunas veces puede no distinguirse bien el trayecto del redondo menor porque él se puede fusionar con fibras del infraespinoso. Entonces acá lo vemos, tenemos acá en un corte sagital, ¿sí? La masa muscular completa, acá ya es masa muscular y se va formando el tendón, ¿sí? Y acá vemos cómo se discurre pues por el borde inferior de la escápula y se pega en la velocidad mayor en la parte más inferior, sería esta. Y el supraescapular, pues es el que va anterior, que se origina en la fosa supraescapular y se inserta en la tuberosidad menor. Que origina acá y se inserta en la tuberosidad menor. Algunas literaturas dicen que tiene unas fibras que pasan o discurren y se pueden insertar en la tuberosidad mayor y esto ayuda a que la corredera se pueda estabilizar también. Tenemos este ejemplo, este corte coronal, ¿sí? Vemos la masa del supraescapular. Acá ya vemos cómo está casi completamente el tendón, ¿sí? Vemos en este corte coronal cómo se inserta en el húmero y acá lo vemos en este corte axial. Bueno, el deltoides también es un músculo que ayuda pues a la movilidad y a la estabilidad del hombro.
tiene unas fibras anteriores, unas fibras medias y unas fibras posteriores. Se origina básicamente en la clavícula, el acromion y la espina de la escápula, pues dependiendo de sus fibras, pero todas se juntan, se unen y se insertan en la tuberosidad del útero. Acá vemos lo podemos ver en esta resonancia, en este corte coronal. Es como la porción subescapular del deltoides. Acá lo vemos en este corte sagital, ¿sí? El deltoides en la porción clavicular. Y acá lo vemos en un corte axial. Esta es la porción acromial del deltoides. Vemos cómo sale la acromia, ¿sí? Se fusiona y baja pues hasta la tuberosidad humeral. Acá lo vemos en este corte sagital, ¿sí? Y acá lo vemos en este corte axial, que sería este. Y esta es la porción espinal, ¿sí? Se ve, es la parte, este corte es coronal, es la parte como más grande y gruesa. Sí, se ve en este corte sagital posterior al infra y al redondo, y en este sería en el corte axial la porción espinal. Estos son otros músculos pues que favorecen en la articulación del hombro, ¿sí? Ahí cada uno tiene su función. Y ahora el labrum. El labrum es una estructura fibrocartilaginosa que bordea la cavidad glenoidea, ¿sí? Esto ayuda a que se duplique la profundidad o el diámetro anteroposterior de la cavidad glenoidea, pues ya que les dije que era mucho más pequeña que la cabeza humeral, y la aumentan más o menos unos 2.5 a 5 milímetros de profundidad, ¿sí? Y pues ayuda a que no se luce tan fácilmente. Es un estabilizador pasivo con dispersión de tensión y presión, ¿sí? Y es donde se insertan los ligamentos glenohumerales y la porción larga, donde se origina la porción larga del disco. Entonces acá tenemos este ejemplo. Se ha dividido el labrum como en sectores, ¿sí? Para hacer mucho más fácil su estudio, y se nombra con las manecillas del reloj, siendo 12, 6, porción superior craneal y caudal, las 9 posterior y las 3 anterior, para los cuales pues nos da todos estos segmentos, ¿sí? Entonces sería el póstero superior, el superior, el antero superior, el antero inferior, el inferior y el póstero inferior, ¿ya? Y pues así, pues para las lesiones que posteriormente les vamos a ver en esta clase. El labrum también tiene algunas variantes. Lo más normal que lo veamos es triangular, como en este esquema, o como lo podemos ver aquí en esta resonancia. Esa es la forma más común de verlo, pero también puede ser redondeado, ¿sí? El labrum anterior es triangular en el 45% de los casos y el posterior en el 73% de los casos, y es redondeado el anterior en el 19% de los casos y el posterior en el 21% de los casos. Entonces, cuando hay que confundir con alguna lesión, pues tiene uno que identificar si es normal o no. Bueno, el labrum tiene unas variantes, o la llamada zona de variantes, que es entre las 11 y las 3 de la tarde aproximadamente, que es como cuando encontramos las lesiones ahí, son los más difíciles de diferenciar, porque no sabemos si son variantes o no son una lesión como tal. Bueno, el surco receso sublabral se puede dar en el 73% de los casos, ¿sí? Y se ve como un surco, como bien lo dice, que separa el labrum de la cavidad glenoidea. Este debe ser delgado, un grosor no mayor a 2 milímetros, nos dice ahí, debe ser de bordes lisos, ¿sí? Y entre el complejo bicipital y la glenoides. No debe involucrar la porción del bíceps. Si es mayor a 2 milímetros o vemos que la alteración de la porción larga del bíceps, pues ya hay que pensar más en como tal. Este surco se divide en 3 tipos, ¿sí? El tipo 1, no hay receso entre el cartílago glenoideo y el labrum. El tipo 2, que es como lo vemos en este gráfico, ¿sí? Hay un receso pequeño, y el tipo 3, ¿sí? Hay un receso un poco más grande. Este es el más difícil de diferenciar de lesiones, pero acuérdense, no debe ser mayor a 2 milímetros y no debe alterar la porción larga del bíceps.
El foramen sublabral, ¿sí? Se da entre las 11 y las 3, equivale al 11% de las variantes, se puede ver pues, en el 11% de los pacientes, y nunca posterior a la inserción del bicipital, ¿sí? Eso es otro tip, como que si se ve posterior a la inserción del bíceps, es una lesión, ¿sí? Es decir, ya una lesión que se puede ir. Acá tenemos estos ejemplos, ¿sí? Vemos acá una separación del labrum superior, y aquí lo vemos en por axial. Busqué una separación, pero siempre mantiene los bordes lisos. Acá lo vemos otra vez, ¿sí? Hay un surquito aquí, pero vemos el ligamento glenohumeral medio, ¿sí? El tendón del bíceps normal. El complejo de Buford, sí, es una variante congénita del labrum, hasta en el 1.5% de los pacientes. Aparece en el labrum anterosuperior, ¿sí? Es decir, está ausente esta porción del labrum entre la 1 y las 3, y casi siempre va acompañada de engrosamiento del ligamento glenohumeral medio. Tenemos estas imágenes sanitales, vemos que el labrum se ve casi completito, pero bueno, esto es una resonancia. Vemos que aquí hay un defecto sirviendo de líquido, es decir, no hay labrum en esta parte, corresponde de la 1 a las 3, y vemos el ligamento glenohumeral medio engrosado. ¿Sí? Acá lo confirmamos en estas imágenes axiales, ¿sí? Vemos el ligamento glenohumeral medio engrosado y no hay labrum. Acá, esto es un corte un poco más bajo, el labrum posterior se ve normal, no hay labrum anterior y el ligamento sigue engrosado. No hay que confundir el engrosamiento del ligamento con el desprendimiento del labrum. Y tenemos un labro superior meniscoide, que es el borde libre del labrum superior se extiende a la cavidad glenoidea de forma como un piquito en la posición de las dos. Ya para terminar, en cuanto a la irrigación y la inervación, se irriga por las arterias circunflejas humeral posterior y la circunfleja escapular y subescapular. La inervación de la articulación glenohumeral va por el subescapular de C5 a C6 y la cápsula articular por varios nervios. ¿Esto para qué? Para que sepan que hay un espacio que se llama espacio cuadrilátero, ¿sí? Que es por donde pasa el nervio axilar y la arteria humeral posterior circunfleja se ubica aquí, y esto a veces se puede presionar o por adherencias que se producen tanto postquirúrgicas o traumáticas, y esto lo presiona aquí y produce un síndrome que se llama el síndrome del cuadrilátero y produce mucho dolor. ¿Sí? Acá tenemos este ejemplo de resonancia, ¿sí? Vemos acá un redondo menor normal, un espacio aquí en donde estaría el cuadrilátero con grasita, o sea, está normal, y en esta imagen, que es un paciente patológico, está obliterado el receso y su signo casi característico es atrofia del redondo menor. Vemos atrofia del redondo menor y eso está obliterado, pensar en un síndrome del cuadrilátero. Y por último, las bursas, pues existen muchas bursas en todo el hombro, ¿sí? Está la subacromial, ¿sí? La del receso subescapular, la subcoracoidea, la de la bolsa supraacromial, ¿sí? Y en la bolsa, esta es la bolsa supraacromial y esta es la bolsa subcoracoidea. Ya tenemos esta imagen como representativa. Entonces la bolsa subacromial disminuye la fricción sobre el supraespinoso, ¿sí? Lo vemos acá en esta esquemita y lo vemos en esta imagen de resonancia. Esta bolsita dice que muchas veces se puede comunicar con la subdeltoidea, pues como está comunicada. Tenemos la bolsa subdeltoidea, puede comunicarse con la subacromial o estar separadas. Acá se ve mucho mejor. Lo vemos en este esquema cómo discurre, ¿sí? Hacia posterior, acá en este corte coronal de los resortes. La subescapular está por encima de subescapular, ¿sí? Y si se comunica con la cavidad glenoidea, se debe pensar patología o rotura del neumático. La subcoracoidea, ¿sí? Se observa, sus límites son
anterior a la cabeza corta del bíceps, ¿sí? E inferior acá a la apófisis coracoides. O la apófisis coracoides está